Después de convertirme en Omega, fui marcado por un alfa y quedé embarazado. Pero yo soy un hombre. Estaba asustado y sorprendido, llevé el informe del embarazo a su puerta, pero el alfa me miró con desprecio. Robar esperma es un delito, ¿lo sabes? Más tarde, me casé con él por el niño y conseguí reunir algo de dinero para huir, pero el alfa me bloqueó el paso, rogándome que no me fuera. Señalé al alfa frente a mí y le dije a mi hijo, cariño, dile, tío. El alfa se descompuso, ¿no dijiste que el niño era mío? ¿Por qué me llama tío? No. Me senté nervioso en la sala de reuniones, apretando con fuerza un informe de embarazo. El alfa frente a mí me miraba desde arriba con una sonrisa fría y distante, después de un largo silencio, soltó una risa sarcástica. Al verlo, me apresuré a entregarle el informe. Aquí está, solo estuve contigo. El niño es tuyo. En un ambiente extraño e incómodo, el alfa se acercó, se inclinó un poco y tocó mi vientre. Solo tenía 2 meses, no se podía notar nada. Me aferré con tensión al cuero del asiento mientras escuchaba su voz muy cerca. Robar esperma es un delito, ¿lo entiendes? Levanté la cabeza aturdido. El alfa me miraba con frialdad. No sé de quién es realmente lo que llevas dentro, pero lárgate de aquí. Abrí mucho los ojos. ¿Así me trata después de dejarme embarazado? Me dejé caer en el sofá y me puse terco. No, no me voy. Parecía no esperarse que yo fuera tan descarado. Su expresión se congeló por un instante, tomó su teléfono, seguidamente para llamar a seguridad, pero sonó antes de que marcara. Al contestar, escuché una voz potente del otro lado. Hijo, dijiste que tenías pareja. Tráela esta noche a cenar. El alfa respondió con desgana. He estado muy ocupado. Lo dejamos para otro día. Se me iluminaron los ojos. Por su expresión, adiviné que mentía y que no tenía ninguna pareja. Además, parecía que su familia lo estaba presionando para casarse. Sin pensarlo, me lancé hacia el teléfono y grité con voz fingida. Cariño, ¿con quién hablas? El alfa quedó petrificado con el móvil en la mano. Media hora después, iba sentado en su Maybach. El alfa se llamaba Henry. 2 meses atrás, en su periodo sensible, se cruzó con mi etapa de celo y terminamos en la cama sin pensar. En ese momento yo acababa de llegar a este extraño mundo abo. Pensé que solo me había mordido, jamás imaginé que aquí los hombres también podían quedar embarazados. Lo más urgente ahora era conseguir suficiente dinero para mantenerme a mí y a este bebé que estaba por venir. 2. Al llegar a su casa, recibí una cálida bienvenida. La mesa estaba llena de platos exquisitos que nunca había visto y comí con entusiasmo. Durante la comida, escuché a su madre reprocharle a Henry. ¿Por qué no lo dejas comer bien? Mira cómo lo tienes de hambriento. Justo después de eso, como había comido demasiado, sentí náuseas y casi vomité. El rostro de su madre cambió y me preguntó con cautela. ¿Tú, estás? Decidí ser sincero. Tía, estoy embarazado, y es de Henry. Ella subió corriendo y bajó con un sobre rojo y una cajita de joyas. Me fui cargado de regalos y con la fecha de boda fijada. De camino de regreso, Henry llevaba la cara oscura mientras yo canturreaba y contaba el dinero. Al cabo de un rato, Henry detuvo el coche, ya sin paciencia, y me advirtió. Jeffrey, si ese niño no es mío, yo mismo me encargaré de meterte en la cárcel. De la cárcel hablaríamos después. Yo, en cambio, me mudé enseguida a su mansión y puse mis únicas 2 prendas en su armario. La boda fue apresurada, pero bien organizada. Henry y yo intercambiamos anillos. La noche de bodas, él durmió en la habitación de invitados. Estábamos casados pero separados. Yo me senté en la cama contando una y otra vez el dinero que había conseguido con este matrimonio y me dormí satisfecho. A la mañana siguiente desayuné como un rey. Al bajar Henry, se detuvo un instante y me lanzó una mirada de desprecio. Parecía que compartir mesa conmigo le resultaba insoportable y se sentó lo más lejos posible. Al terminar, salió sin mirarme. Su actitud me inquietó, ¿y si un día se enfadaba y me echaba de la casa, quitándome el dinero? Volvería a la calle. Eso no podía pasar, así que decidí salir a ganar mi propio dinero. 3. En estos 2 meses ya había entendido cómo funcionaba este mundo. Cuando recién llegué, no sabía nada. Ni siquiera sabía usar inhibidores durante el celo, por eso terminé aquella noche con Henry. Así que abrí una tienda especializada en productos para alfes y omegas. La monté en secreto. En casa no tenía nada que hacer, así que a veces iba de visita por puro capricho. Antes de llegar a la tienda, vi a varios hombres gritando junto al mostrador, como si quisieran destrozarlo. La dependienta, una beta, parecía a punto de llorar.
Había problemas, así que me acerqué rápidamente. Justo al entrar, esos hombres se giraron y me miraron con malas intenciones. Uno de ellos habló. Omega, ¿estás liberando feromonas? ¿Quieres jugar con nosotros? Me quedé helado y me tapé enseguida la nuca. El parche para la glándula que llevaba puesto tenía una esquina despegada. En el aire flotaban feromonas de alfa que me debilitaban las piernas. Quise huir, pero me resultaba imposible moverme bien. Se acercaban cada vez más. La chica tras el mostrador intentó llamar a la policía, pero, por la diferencia de fuerza, ni siquiera pudo marcar el número antes de que le destrozaran el teléfono. El ambiente se llenó de feromonas tan intensas que me daban náuseas. Apenas podía mantenerme en pie apoyándome en la puerta. Miré hacia afuera, esperando que algún transeúnte notara algo raro y pidiera ayuda. Sentí un dolor leve en el vientre. ¿Se me iría a caer el bebé? Con ese pensamiento, hice un esfuerzo por salir. En ese instante, aparecieron de la nada varios guardaespaldas que redujeron a los alfes en cuestión de segundos. Me quedé atónito, sin saber si por el susto o por otra cosa, y sentí la cabeza cada vez más pesada hasta perder el conocimiento. Entre sueños, olí un aroma fresco, como el aire después de la lluvia, igual que las feromonas de Henry. 4. Desperté en el hospital y lo primero que vi fue a Henry sentado a mi lado. Tenía mi mano atrapada entre las suyas y parecía preocupado por mí. Parpadeé confundido, fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba despierto, y tras unos segundos, soltó mi mano. Su voz sonó fría. ¿No te di suficiente dinero? ¿Por qué abriste una tienda? Me habló con dureza, y tardé un rato en reaccionar antes de replicar con sequedad. Tú mismo dijiste que me echarías. ¿No puedo ganar mi propio dinero? Henry me miró fijamente, luego respiró hondo y cedió. Pide lo que quieras, te lo daré. Pero, de ahora en adelante, procura salir conmigo, ¿de acuerdo? Murmuré en voz baja. Si siempre estás tan ocupado, ¿cómo vas a tener tiempo? Henry no me oyó y preguntó qué había dicho. Yo fingí que no escuché nada. Al darme de alta, el médico insistió en que debía mantenerme alejado de cualquier alfa que no fuera Henry, porque ahora tenía reacciones adversas hacia ellos. Yo sabía que Henry no me dejaría salir solo, así que asentí sin compromiso. Para mi sorpresa, Henry se enfadó, me fulminó con la mirada y exigió que le prometiera no volver a escaparme. No estaba acostumbrado a ese trato, así que le solté sin pensar. Si no me dejas salir, ¿quieres que me quede 10 meses encerrado en tu casa? Cuanto más hablaba, más indignado me sentía. Solo llevaba 3 meses en este mundo, me habían convertido en Omega, estaba embarazado de un extraño, y ahora el padre del niño me regañaba. Mi voz se quebró. Yo no quería esto, yo también tengo miedo. Por primera vez sentí la diferencia real entre alfes y omegas. Con solo liberar feromonas, ellos podían inmovilizarme. Nunca había sufrido esta humillación. Henry no parecía esperar que me derrumbara tan rápido. Primero se quedó helado y luego, un poco nervioso, me limpió el rabillo del ojo. Ni siquiera estaba llorando, solo tenía los ojos enrojecidos. Ya está, no llores, me dijo con un tono suave, casi para tranquilizarme. No te culpo. A partir de ahora, siempre que salgas, iré contigo, ¿de acuerdo? Qué descarado. Mientras hablaba, intentaba abrazarme. Ni ganas tenía yo de que me abrazara. Lo empujé y me subí al coche por mi cuenta. 5. Por este incidente, Henry empezó a llevarme con él todos los días al trabajo. A veces, mientras él estaba en reuniones, yo dormía en su sala de descanso. Atraído por sus feromonas, siempre terminaba acurrucándome contra su pecho al dormir. Al principio, Henry intentaba apartarme, pero al ver que no podía, se resignó y me dejaba dormir abrazado a él. Últimamente estaba muy somnoliento. Recién despierto, frotándome los ojos, salí al pasillo y sin querer interrumpí una conversación en la sala de visitas. Henry levantó la vista hacia mí, frente a él había sentado otro alfa. Me detuve en seco, plenamente despierto al instante. Parecía que interrumpía algo importante. Me escondí rápidamente de nuevo en la sala de descanso. La puerta quedó entreabierta y pude escuchar la conversación. «Hermano, ¿quién era? ¿Es tu novio?», preguntó entusiasmado el alfa. Henry tardó un par de segundos en responder. «No». «Entonces, ¿puedes presentármelo?». «Hermano, se ve muy lindo». Abrí los ojos como platos, esperando la respuesta de Henry. Pero él contestó con frialdad. «Ya está embarazado, Grant». Así que el alfa se llamaba Grant. «Hermano, ¿no me digas que tú eres el padre?», preguntó Grant. Henry se detuvo un momento y negó. «El niño no es mío». «Ah, entonces perfecto», dijo Grant con indiferencia.
Preséntamelo, sus feromonas son al menos un 80% compatibles con las mías. Me quedé helado. ¿Este tal Grant quería hacerse cargo del hijo de otro? Afuera el ambiente se tensó. Grant insistió. Hermano, responde. Henry respiró hondo y le ordenó con voz gélida. Fuera. Grant se fue. Yo me escondí en la cama, pero pronto escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y Henry apareció con el ceño fruncido, mirándome fijamente. Murmuró como si hablara consigo mismo. ¿Cómo puedes atraer tanto? No era yo, ese Grant se hacía ilusiones. Henry tenía mucha fuerza. Me sujetó la cara mientras liberaba feromonas, mareándome hasta dejarme sin fuerzas. Con voz muy cerca, preguntó, ¿qué pasa? ¿Quieres cambiarte de marido? Negué con la cabeza una y otra vez. Henry era rico, nadie en su sano juicio lo dejaría. Parece que mi reacción lo complació. Bajó la cabeza y me besó de golpe. Me tomó por sorpresa. Con una mano me sujetó la nuca y me robó el aliento. No tuve más opción que abrazarlo. Me besaba con ternura, llamándome, cariño, una y otra vez. Mientras acariciaba mi vientre, dijo que estaba feliz, que sería padre. El cambio de actitud fue tan brusco que me dejó confundido. Luego me besó la oreja y susurró con dulzura, te amo. Yo recordé que él se negaba a reconocer al niño y, molesto, le pregunté, ¿no decías que no aceptarías a este bebé? Henry se inclinó, me besó y afirmó con sinceridad, lo reconozco, qué sinvergüenza. Cuando quiere besarme, de repente acepta al niño. Sin pensarlo, le di una patada. Desde que soy Omega ya no tengo fuerza, no le dolió en absoluto, y en cambio yo terminé golpeándome contra sus duros músculos como si pateara una roca. Me dolió tanto que retiré el pie, rechinando los dientes. Henry lo atrapó enseguida y empezó a masajearlo, intentando calmarme. Ya no duele, ya no duele. Era inútil discutir con él. Me di la vuelta enfadado. No me toques. Henry soltó mi pie. Se sentó junto a la cama, liberando feromonas sin medida. Tenía la frente empapada de sudor y la temperatura elevada. Ese estado me recordó aquella noche caótica. Era exactamente igual. Lo miré con sospecha. ¿Estás en tu periodo sensible? Henry asintió e intentó abrazarme, pero me aparté. La primera vez fue un accidente, esta vez no pensaba ayudarlo. Le señalé la puerta. Ve a ponerte un inhibidor. Henry se quedó inmóvil, enorme, con un aire suplicante junto a la cama. Entonces se me ocurrió una idea. Le hice una seña con el dedo y Henry se sentó a mi lado, ansioso por tocarme. Aproveché que estaba aturdido, tomé su mano y la puse sobre mi vientre, dejando claro mi punto. Estoy esperando a tu hijo. Necesito dinero para criarlo. En su periodo sensible era muy fácil de convencer, no solo me dio un cheque, sino que firmó un documento garantizando que ese dinero era un regalo voluntario y que no lo recuperaría ni aunque nos divorciáramos. Yo estaba feliz, sonriendo de oreja a oreja con el cheque en la mano. 6. A la mañana siguiente, aún medio dormido, Henry me despertó con el ceño fruncido y me dijo que no tenía vergüenza. Le respondí sin pensarlo, claramente fuiste tú quien insistió ayer. Su expresión no cambió. Muy frío, me contestó, imposible, no recuerdo haber hecho algo así. Piensa bien antes de difamarme. Me quedé helado. ¿Será que todos los alfa olvidan lo que pasa al día siguiente? Las 2 veces que estuve con Henry, él no recuerda nada. Busqué en mi teléfono, muchos decían que, después del periodo sensible, los alfa cambian de humor y no recuerdan lo ocurrido. Decidí perdonarlo temporalmente, por el cheque de anoche. Henry me señaló la puerta y me urgió a irme. Yo encantado, aunque me costaba caminar. Al abrir la puerta, Henry se levantó, para evitar miradas indiscretas, me cubrió con su chaqueta y me cargó en brazos hasta el coche por el ascensor privado. Nadie nos vio. Desde ese día, Henry dejó de volver a casa. Siempre se quedaba fuera, aunque me acompañaba a las revisiones del hospital. No era un mal hombre, pero su compañía no era suficiente. Antes de llegar a este mundo, jamás imaginé que un hombre pudiera quedar embarazado. A medida que pasaban los meses, sentía más miedo. Una noche no aguanté más y le llamé. Metido en la cama, con voz nasal, le pedí que viniera a acompañarme. Henry fue la primera persona que conocí aquí, en los problemas, siempre pensaba en él. Pareció querer negarse, pero finalmente volvió a casa. Su feromona me envolvió con suavidad, agarrado a su camisa, dormí como un niño. Después de eso, Henry empezó a quedarse cada noche y me calmaba con su feromona. Hicimos las paces, y permaneció conmigo hasta que nació el bebé. El pequeño resultó ser alfa y heredó mi feromona, con aroma a durazno. Cuando tenía 3 meses,
Pedí una prueba de paternidad. Henry se negó y dijo con tono amable, aunque no sea mío, puedo criarlo como si lo fuera. Me enfadé. Discutimos fuerte. Yo le grité, ¿será que te acuestas con cualquiera y por eso ni recuerdas nuestra vez? Henry me miró resignado. Aparte de aquella vez en mi oficina, nunca pasó nada entre nosotros. ¿Todos los magnates tienen memoria de pez? Ya había recibido suficiente dinero y no quería que mi hijo creciera con un padre que no lo amara. Pedí el divorcio. Henry, sorprendido, me advirtió, más te vale pensarlo bien. Yo estaba decidido. Exigí el divorcio con firmeza. No fue fácil. Henry no quería firmar. Me propuso, aunque Jim no sea mío, lo trataré como a un verdadero hijo. No le faltará nada. Irritado, levanté la manita de mi hijo hacia él y le susurré, cariño, dile al Señor que no necesitamos su caridad. El rostro de Henry se ensombreció. ¿No decías que es mi hijo? ¿Por qué ahora lo llamas Señor? Encogí los hombros. Si no lo reconoces, ¿por qué tendría que llamarte papá? Henry replicó, frustrado, puedo reconocerlo. Olvídalo, le respondí. Tras otra pelea, al final aceptó el divorcio. Con el bolígrafo en la mano, respiró hondo antes de firmar y preguntó como último intento, ¿de verdad tienes que hacerlo? Asentí, sí. El acta de matrimonio se convirtió en acta de divorcio y obtuve una cuantiosa pensión. Me llevé al niño, le puse de nombre Jim y compré un gran departamento. Contraté niñera, junto con mi tienda de artículos AO, aseguré nuestro futuro. 7. Ver a Grant fue un accidente. Paseaba con Jim cuando un alfa se acercó demasiado y lo asustó hasta hacerlo llorar. El hombre trató de calmarlo sin éxito. En ese momento apareció Grant, ahuyentó al alfa y tranquilizó a Jim con facilidad. Aunque también era alfa, tenía un encanto especial. Me sonrió y volvió a preguntar por el padre del niño. Le dije que estaba divorciado. Para mi sorpresa, dijo alegremente que quería hacerse cargo. No pude evitar preguntarle, ¿tienes debilidad por los Omega divorciados con hijos? Él sonrió igual de seguro, no, solo tengo debilidad por ti. Terrible. Me fui con Jim rápidamente. La familia de Henry no tiene a nadie normal, y su primo no es la excepción. Desde entonces, Grant comenzó a aparecer con frecuencia. Para colmo, Jim lo quería y se dejaba acercar. Cada vez preguntaba si quería casarme. Harto, envié un mensaje a Henry, la primera vez que lo contactaba desde el divorcio, explicando mi problema y pidiéndole que controlara a su primo. Tardó mucho en responder, pero aseguró que lo resolvería. Grant desapareció un tiempo, pero solo por 2 semanas. A la tercera, volvió. Corrió hacia mí entusiasmado. Por fin me libré de los guardaespaldas de mi primo. ¿Está loco? ¿No me deja cortejar al Omega que me gusta? Yo estaba molesto y listo para escribirle a Henry cuando, de repente, una feromona familiar y muy añorada me envolvió. El corazón me latió más rápido. Miré alrededor y vi una silueta conocida acercándose. Era Henry. Me quedé quieto, sorprendido. Quizás por no verlo durante tanto tiempo, ansiaba su feromona con desesperación. Sin poder controlarme, di un paso hacia él. ¡Qué vergüenza! Solo unas semanas sin verlo y ya lo extrañaba así. Corrí hasta Henry y me lancé a sus brazos. Pareció sorprendido, pero me sostuvo. Me acurruqué contra él. Murmuré, feromona, no sé por qué lo echaba tanto de menos. Durante nuestra separación dormía mal y lo soñaba cada noche. A distancia podía soportarlo, pero al verlo no pude resistirme. Me puse de puntillas, queriendo quitarle el parche de la glándula en su cuello, pero de pronto todo se oscureció. Antes de desmayarme, vi la expresión de Henry, entre pánico e impotencia. Y a lo lejos, Grant corriendo hacia mí. 8. Desperté una vez más en el hospital. Desde que llegué a este mundo, estar en el hospital se había vuelto algo cotidiano. Me acurruqué en la cama, de mal humor, aunque en el fondo seguía deseando el aroma de Henry. Se acercaron pasos afuera de la habitación. Con la cabeza caída, lo vi entrar con el doctor. Lo miré y pregunté, ¿y Jim? Henry tenía mala cara, pero respondió, el niño está en casa con la niñera. El problema ahora eres tú. ¿Problema yo? No le di importancia. De repente, escuché al doctor suspirar profundamente. Me senté de golpe. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba gravemente enfermo? El doctor pasó las páginas del expediente con un ruido fuerte, y tras un largo momento, me dijo con tono confundido, Jeffrey, has sido marcado de por vida. Parpadeé. Aunque llevaba poco tiempo en este mundo, sabía lo básico. Sonreí, doctor, no tengo dientes en mis glándulas. Él respondió, sí, no hay marcas de dientes, pero los resultados muestran que sí estás marcado de por vida.
Me quedé en shock. El doctor, como frente a un problema complicado, continuó, los resultados están listos. ¿Sabes que Alpha te marcó de por vida? Miré a Henry instintivamente. Henry, con expresión seria, me advirtió, Jeffrey, yo no te marqué. ¿Quién más podría ser? Aparte de Henry, no había nadie más. El silencio llenó la habitación hasta que apareció una enfermera, rompiéndolo. Sosteniendo unos análisis, se los entregó al doctor. El doctor los revisó, me miró a mí y luego a Henry, y dijo, Henry, fuiste tú quien marcó a Jeffrey. Henry frunció el ceño, tomó los análisis y miró al doctor incrédulo, negando todo, imposible, no lo marqué. Le recordé, si lo hiciste, ¿o de dónde crees que viene Jim? El silencio volvió a caer. Por primera vez, la expresión de Henry se llenó de desconcierto. Murmuró, pero, ¿por qué no lo recuerdo? Me miró y repitió, de verdad, no recuerdo que esto haya pasado. Henry no parecía alguien que mintiera, si decía que no recordaba, quizá era verdad. Le propuse, ¿de verdad no quieres hacer la prueba de paternidad con Jim? Sacudió la cabeza, no hace falta, confío en ti. Luego miró al doctor, y con calma, pidió, por favor, doctor, revise porque tengo pérdida de memoria. 9. Esa noche, Henry se sentó a mi lado, sosteniéndome la mano, con un tono de arrepentimiento y disculpa, dijo, de verdad, no recuerdo lo de esa noche, ¿puedes contarme? La primera vez que nos conocimos fue la noche que llegué a este mundo. Estaba febril, creía que tenía fiebre, y me encontré con Henry, que también estaba caliente. Me pidió que le comprara un inhibidor, aunque yo ni sabía qué era eso. Al final, terminamos yendo juntos al hotel, completamente confundidos. Así de simple. Tras contarle, Henry guardó silencio por un largo rato, repitiendo que no recordaba nada. Le pregunté con cuidado, ¿y aquella vez en la sala de descanso, si lo recuerdas? Negó de nuevo. A la mañana siguiente nos encontré en la misma cama y pensé que fue tu iniciativa. Las cosas se estancaron. El doctor me explicó que no se podían encontrar marcas de dientes de Henry, pero sí existía la marca de por vida. La única forma de eliminarla probablemente sería extirpar la glándula. Confirmamos la fecha de la operación. Si no la eliminaba, dependería de Henry para vivir, y eso me hacía sentir inseguro. La cirugía se programó para el mes siguiente. No había más problemas, así que me dieron de alta. Henry me acompañó a casa y antes de bajar del auto me dio varias botellas de extracto de feromonas. Debido a la marca de por vida, mi cuerpo deseaba su aroma, el extracto me ayudaba un poco. Lo vi vacilar antes de hablar, en realidad no tendrías que hacer esto. Si me necesitas, siempre estaré. Podemos volver a casarnos. Negué con la cabeza, mejor no. Si extirpaba la glándula, sería como cualquier beta de este mundo, el sexo más cercano al que tenía en mi vida anterior. Durante ese tiempo, cada noche alguien traía el extracto de feromonas de Henry. Dormía con su aroma, recuperé color en el rostro y hasta engordé un poco. Ese día, quien trajo el extracto no fue el asistente de Henry, sino Grant. Se veía ansioso y quiso acercarse a mí, pero lo evité. Normalmente habría empezado con declaraciones románticas, pero esta vez tomó aire, y con voz temblorosa, dijo, Jeffrey, ¿puedes venir conmigo un momento? Mi hermano tuvo un problema. Ni siquiera me dio tiempo a cambiarme. Tomé a Jean y subí al auto. Henry estaba en el hospital, solo su omega podía calmarlo un poco, pero él no quería molestarme. Ante la emergencia, Grant tuvo que cargarlo para traerme. Cuando llegué, Henry ya dormía. En pocos días había perdido mucho peso, en contraste conmigo. Jim estaba tranquilo en mis brazos. Entré y me senté al lado de la cama, acariciando la cara de Henry con la mano suave de Jim. Le enseñé a Jim a hablar con aire susurrante, esto es papá. Jim solo balbuceó, papá. Intenté liberar feromonas para calmar a Henry, pero sin experiencia, excedí la dosis y Jim se durmió. Lo coloqué en la cuna y me quedé junto a Henry, tocando sus cejas, nariz y finalmente sus labios. Henry sigue siendo un alfa guapísimo, incluso enfermo. Me recosté junto a su cama y susurré, ¿por qué no despiertas? Quizá no me oyó, o tal vez sí. Vi que movía los dedos y sus labios, intentando decir, Jeffrey. Presioné el timbre de llamada rápidamente. Desde ese día, llevé a Jim al hospital todos los días. En pocos días, ya aprendió a decir, papá. Henry ocasionalmente se despertaba, débil, pero abrazaba a Jim, mostrando su escaso instinto paternal. La mayor parte del tiempo, solo se sentaba conmigo, sin hablar, mirándome fijo. A veces jugaba con Jim, que lo llamaba, papá. Jim obedecía sin problemas,
y considerando que Henry estaba enfermo, no me quejé. Henry, sentado en la cama, me miró intensamente y de repente dijo, Jeffrey, últimamente tengo recuerdos borrosos, siento que siempre te he conocido. Le respondí sin pensar, imposible, nunca te había visto. Ridículo, yo no era de este mundo, ¿cómo podría conocerlo? Henry quedó silenciado y cambió de tema con una sonrisa ligera, lamento que tu operación haya sido retrasada. Para extirpar la glándula necesitaba acompañamiento total de Henry y suficiente feromona alfa, claramente ahora no podía proporcionármela. Pensé un momento y le dije, no importa, lo haremos cuando salgas del hospital. 10. La mirada de Henry hacia mí se volvía cada vez más extraña. Me llamaba con cariño, Jeffrey, y cada vez que iba a su habitación, intentaba darme algo. Cosas como un coche, una casa, o incluso un cheque. Me sentía culpable y dudaba en aceptar nada. Siempre sospechaba que, antes de pedírmelo, podría haber aprovechado algún momento de confusión para que me escribiera un cheque. Incluso una vez, mientras me lavaba la cara en el baño, Henry estaba parado en la puerta, mirándome con un aire de fascinación. Me asusté, giré la cabeza y le reclamé, ¿por qué me asustas así? Henry se acercó, pasó la mano por mi cabello mojado y lo secó suavemente. Sentí calor en el rostro. Me miró de arriba abajo, como suplicando, me preguntó, ¿podrías no limpiar la marca? Te prometo que esta vez seré muy bueno contigo. Jeffrey, ¿está bien? Lo miré en silencio. Quería decir que sí, pero no me atreví. No estaba seguro de cuánto me amaba realmente. La marca de por vida es para siempre, y Henry ni siquiera cree que Jim sea su hijo. No podía arriesgarme con Jim y conmigo mismo. Mi silencio le dio la respuesta. Sonrió con amargura, lo siento. Mañana programaré tu alta, ¿podemos posponer la operación para el mes que viene? Ese día te acompañaré. Acepté. En el momento de decir que sí, sentí como si un peso cayera sobre mi corazón, dejándolo opresivo. Los preparativos previos para la cirugía de la glándula fueron tranquilos. Durante ese mes, Henry no me buscó. El día antes de la operación, Henry me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante, y mientras comíamos, me miraba repetidamente. Tenía la sensación de que recordaba a alguien. Dejé los cubiertos y no pude evitar preguntar, ¿quieres decir algo? Henry seguía mirándome. Al oírme, se quedó un momento pensativo, como dudando, pero finalmente habló. Había bebido un poco, y su voz tenía esa pereza que deja el alcohol. Antes, me gustaba un omega. No tenía muchas ganas de escuchar historias de amor de Henry, pero él insistió, mirándome fijamente, era un omega muy especial. No podía controlar sus feromonas y me miraba con ojos inocentes, preguntándome qué hacer. Sonrió y murmuró, igual de adorable que tú. Se acercó a mí, y justo antes de tocar mi rostro, retiró la mano apresuradamente. Estábamos tan cerca que pensé que me iba a besar, pero se apartó. Mi corazón latía con fuerza. Henry volvió a sumergirse en sus recuerdos. El día que se fue, todavía decía que me amaba, y luego desapareció. Aunque no quería ser cruel, sentí la necesidad de advertirlo, tal vez te estaba mintiendo. Henry sonrió suavemente, no mentía, realmente regresó. Pero yo cometí muchos errores, y lo olvidé. Mi corazón subió y volvió a hundirse. Cuando mencionó al omega, al principio pensé que hablaba de mí, y deseé que así fuera. Pero podía asegurar que Henry y yo nunca nos habíamos conocido antes. No soy de este mundo, no soy su primer amor, solo fui un peón en su historia. Me sentí extraño y no continué la conversación. Pronto me sometería a la extracción de la glándula, si tenía un primer amor, que fuera a buscarlo. Dejé los cubiertos, con la voz un poco temblorosa, llévame a casa, no quiero comer más. 11. A la mañana siguiente, Henry me esperaba afuera para llevarme al hospital. El camino fue silencioso. Antes de bajar del coche, de repente, Henry agarró la esquina de mi ropa. Lo miré con curiosidad, y en ese instante, una tristeza inmensa me envolvió. Sus ojos estaban algo enrojecidos, y otra vez me dijo, lo siento. Me quedé sin palabras y respondí que estaba bien, preguntándole, ¿vas a acompañarme adentro? Henry dijo que sí. Se quedó conmigo durante todos los exámenes, asegurándose de que podía someterme a la cirugía. En la sala de operaciones había extracto de feromonas de Henry, necesario para tranquilizar a un omega durante la cirugía de la glándula. Después de tanto tiempo usando sus feromonas, el rostro de Henry se veía algo pálido. Nos miramos un instante antes de que me empujaran dentro de la sala. Al cerrar los ojos, aparecieron recuerdos que parecían no ser míos, y al mismo tiempo, sí lo eran. Henry a los 19 años, nervioso y tímido, me besaba,
confesándome su amor y llamándome suavemente, Jeffrey. Yo lo abrazaba sin defensas y bajaba la cabeza para ofrecerle mi cuello, muerde suavemente, así no dolerá tanto. No solo Henry había perdido la memoria antes, yo también había perdido un fragmento de mis recuerdos. Esta no era mi primera vez viajando a este mundo. Antes, Henry y yo ya nos habíamos encontrado. Yo, de 19 años, llegué por primera vez a su mundo, y sin poder controlar mis feromonas, varios alfes me notaron. No los enfrenté, Henry me salvó. El Henry de 19 años, todavía con un poco de entusiasmo, me enseñó cómo protegerme y me llevó a la tienda para comprar supresores y parches para la glándula. Rásgalo y aplícalo sobre la glándula. Me dio el parche, al notar mi mirada un poco atrevida, se sonrojó y retrocedió un paso. Puedes buscar en internet, debes conocer lo básico de tu fisiología. Asentí, sosteniendo el parche sin usarlo, mientras el aroma de durazno seguía emitiéndose hacia Henry, sonrojándolo. Cuando quiso decir algo, lo interrumpí primero. ¿Me puedes prestar algo de dinero? Henry me dio todo el dinero que tenía. En ese entonces, era mucho más atrevido que ahora. No temía explorar un mundo desconocido. Pedía a Henry que me invitara a comer de día y gastaba su dinero en hoteles de noche. Siempre lo provocaba, incluso después de aprender a controlar mis feromonas, las dejaba fluir hacia él a propósito. No sabía lo peligroso que era. Si Henry hubiera sido alguien malo, ya me habría marcado. En este mundo, tuve mi primera fase de calor. Era insoportable, liberando feromonas sin control y necesitando que Henry me ayudara. Él era muy gentil, preguntando siempre si estaba bien. No pude contenerme, tiré de su cuello y lo besé de frente. Fuimos audaces. En nuestro primer encuentro quedó hecha la marca de por vida. Yo tenía 20 años, Henry, 20 años y 2 meses. Habíamos pasado un año conociéndonos. Acepté mi nuevo mundo, mi vida anterior era difícil. Mis padres adoptivos tenían otros hijos. En ese entonces, realmente quería pasar la vida con Henry. Al día siguiente de la marca de por vida, fui enviado de regreso a mi mundo original. Quizás este mundo detectó mi error y me devolvió a la fuerza. Mis 3 olvidos de Henry probablemente eran intentos del mundo por corregir fallos, o simplemente accidentes. Pero, sin importar cuántas veces olvidara, siempre terminábamos juntos. Quizás volví otra vez porque deseamos estar juntos para siempre, y ese deseo se cumplió. En cuanto recuperé la memoria, me levanté de golpe y le dije al doctor que estaba a punto de administrarme anestesia. Lo siento, no lo haré. Con el permiso del doctor, salí corriendo de la sala. Henry se sorprendió. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Me lancé a sus brazos y lo abracé fuerte. No me haré la cirugía. Él respondió de inmediato. Está bien, no la hagas. Durante todo el tiempo siguiente, Henry no dejó de disculparse. Lamento causarles problemas. Primero lo llevaré de vuelta. El doctor no insistió demasiado, solo nos advirtió que la extracción de la glándula no era un asunto trivial. Me acurruqué en los brazos de Henry, y mis lágrimas empaparon su camisa. Le levanté la mirada, con el corazón pesado. Henry, no sabes cómo sobreviví sin ti todos esos años. Henry se detuvo, con la voz ronca. Jeffrey, asentí y le dije, te recordé. 12. ¿Cuándo recuperaste la memoria? Pregunté a Henry. Él tomó mi mano, con voz suave. Antes que tú. La última vez que estuve hospitalizado, mis recuerdos volvieron poco a poco. Durante esas 2 fases de calor, podía recordarte, pero cuando terminaban, te olvidaba otra vez. Lo siento, dijo Henry, disculpándose por no reconocerme antes. Le acaricié la mano y le respondí que no pasaba nada. No era de extrañar que, durante esa fase de calor, Henry me llamara cariñosamente, Jeffrey. Entonces sí me recordaba. Me sentí un poco amargado al recordar que, aunque recuperó la memoria más tarde, no me dijo la verdad. Solo mencionó un primer amor y me hizo sufrir. No pude evitar quejarme. ¿Por qué no me lo dijiste? Si lo hubiera sabido, no me habría sometido a esta cirugía. Si realmente hubiera eliminado la glándula, nuestra marca habría desaparecido. Henry guardó silencio un momento, luego me levantó y me sentó en su regazo. No voy a detener tu decisión. Me alegra poder tenerte de nuevo. Decidí no esperar más y le besé los labios. Te amaré con o sin memoria. Yo también te amaré para siempre, Jeffrey. Nos casamos de nuevo. Solo una persona intentó oponerse, Grant. Cuando Henry y yo salíamos, él aún estaba en la escuela primaria. Motivado por querer robar el interés de su hermano, Henry lo golpeó una vez. Ahora, molesto, intentaba tomar un trozo de carne, pero un alfa a su lado se lo arrebató. Si no recuerdo mal, ese alfa no era familiar de Henry.
Se acercó a Grant y dijo descaradamente, ¿qué tiene de bueno el romance AO? Mejor haz a, ¿no crees? Grant, rojo de vergüenza, respondió, ¿estás loco? Miré a Henry y comenté, tu hermano parece tener problemas. Henry apenas lo notó, cuando nadie miraba, me robó un beso rápido. Nos mudamos de nuevo a la mansión con Jim, que ya tenía casi un año. Caminaba tambaleándose y decía algunas palabras simples. A veces me llamaba, papá, y a Henry le decía, papi. Ocasionalmente, jugaba con Henry para enseñarle a Jim, cariño, llama tío. Entonces Henry nos abrazaba a los dos y decía, me equivoqué, cariño. Yo reía y le decía, está bien, te perdono esta vez.